Mi nombre es Gabriel Núñez y junto a mis compañeros Manuel Mendoza, Joandre Contreras y René Rondón venimos en este video a explicar sobre el esquema de datos distribuida. Conceptos y principios fundamentales de la base de datos distribuida. Concepto. ¿Qué es una base de datos distribuida? Es un conjunto de bases de datos relacionadas lógicamente, pero que se encuentran físicamente localizadas en varios sitios de la red. Los principios fundamentales de un sistema de datos distribuida son los datos que se encuentran distribuidos en varios sitios y que están interconectados por una red de comunicaciones que tienen capacidad de procesamiento autónomo, de transacciones y hacer procesos locales. Número 1. Autonomía local. Los sitios distribuidos deben ser autónomos, es decir, que todas las operaciones en un sitio dado se controlan en ese sitio. Número 2. No dependencia de un sitio central. No debe de haber dependencia de un sitio central para obtener un servicio. La dependencia de un sitio sería indeseable por las siguientes razones. Ese sitio podría ser un cuello de botella. El sistema sería vulnerable. Si el sitio sufriera un desperfecto, todo el sistema dejaría de funcionar. Número 3. Operación continua. Nunca debería haber necesidad de apagarse a propósito para que se pueda realizar alguna función, como añadir un nuevo sitio o instalar una versión mejorada. Número 4. Independencia con respecto a la localización. No debe de ser necesario que los usuarios sepan dónde están almacenados físicamente los datos. El usuario debe de ver como si solo existiera un sitio local. Número 5. Independencia con respecto a la fragmentación. El usuario desconoce el número de fragmentos existentes. La fragmentación es deseable por las razones de desempeño. Los datos pueden almacenarse en la localidad donde se utilizan con mayor frecuencia, de manera que la mayor parte de las operaciones sean solo locales y se reduzca el tráfico de red. Número 6. Independencia con respecto al sistema operativo. El sistema debe ser ejecutable en diferentes sistemas operativos. Número 7. Procesamiento distribuido de consulta. El objetivo es convertir transacciones de usuarios en instrucciones para manipulación de datos y así reducir el tráfico de la red. Esto implica que el proceso mismo de optimización de consultas debe ser distribuido. Número 8. El manejo distribuido de transacciones. Tiene dos aspectos principales: el control de recuperación y el control de concurrencia, cada uno de los cuales requiere un tratamiento más amplio en el ambiente distribuido. Número 9. Independencia con respecto al equipo. El SGBD, Sistema de Gestión de Base de Datos, debe ser ejecutable en diferentes plataformas hardware. Número 10. Independencia de réplica. Si una relación dada, es decir, un fragmento dado de una relación, se puede presentar en el nivel físico mediante varias copias almacenadas o réplicas en muchos sitios distintos. La réplica es viable por dos razones. Las aplicaciones pueden operar sobre copias locales en vez de tener que comunicarse con sitios remotos. Una mejor disponibilidad. La desventaja principal de las réplicas es cuando se pone al día un cierto objeto copiado, deben ponerse al día todas las réplicas de ese objeto. Número 11. Independencia con respecto a la red. El sistema debe poder ejecutarse en diferentes tipos de redes, topología y tecnología de comunicación. Número 12. Independencia con respecto al SGBD. No se requiere que los SGBD en los diferentes sitios manejen todos la misma interfaz. No necesitan ser por fuerza copias del mismo sistema. Arquitectura de una base de datos distribuida. ¿En qué consiste? Consiste en un conjunto de computadoras que no necesariamente tienen que ser homogéneos, que están interconectados entre sí, formando una red, y que cooperan para realizar una determinada tarea.
Componentes de una base de datos distribuida. Comunicaciones de datos DC. Es el software en cada nodo que lo liga con la red, ya que incluye la descripción completa de los nodos y líneas de red. Sistema de administración de la base de datos local. Funciona como un sistema estándar de administración de base de datos, responsable de controlar los datos locales en cada sitio que contenga una base de datos. Diccionario de datos global. Es una recopilación de información acerca de la base de datos distribuida, incluye una lista de todos los aspectos de los datos, su ubicación y otra clase de información sobre cualquier dato almacenado en cualquier parte del sistema distribuido. Sistema de administración de la base de datos distribuida. Este es un componente importante ya que tiene muchas funciones tales como proporciona la interfaz del usuario. La transparencia de la ubicación es uno de los principales objetivos de la base de datos distribuida. Idealmente, el usuario no necesita especificar el nodo en que se localiza cada dato, sino que actúa como si estuvieran almacenados localmente y accediera a ellos por medio de DBMS local. Localiza los datos. Después de recibir una solicitud de datos, el DBMS consulta el diccionario de datos global para encontrar el nodo o nodos en los que se almacena. Proceso de consulta, locales remota o compuesta. Una consulta local es aquella susceptible de ser satisfecha por DBMS local. Son solicitudes locales, son simplemente enviadas al DBMS local, que localiza los datos y los envía de regreso al DDMS, que a su vez lo pasa por el usuario. Recuerda que el DBMS local no tiene interfaz de usuario. Una solicitud remota es la que puede componerse por completo en el otro nodo. Proporciona control de la consecuencia y procedimientos de recuperación en todo el sistema. Aunque cada DBMS local es responsable de manejar los cambios y recuperación de sus propietarios de sus propios datos, solo el DDBMS está a cargo de problemas que involucran a todo el sistema. Proporciona la traducción de consultas y datos en sistemas heterogéneos. Incluye el cambio de lenguaje de consulta de un DBMS al otro y de los modelos y estructuras de los datos. En transacciones distribuidas es necesario introducir medios de comunicación entre los diferentes nodos de una red para garantizar la atomicidad y durabilidad de las transacciones. ¿Qué es una transacción distribuida? Una transacción distribuida es una transacción que confirma los datos de una sola transacción en dos o más servidores de base de datos. Implica una serie de lecciones relativas al diseño que deberían ser justificadas a la luz del marco teórico y que conduce a la realización de un instrumento que permite obtener la información realmente significativa que buscamos. Buenas tardes, mi nombre es Joandri Contreras y le voy a hablar sobre una base de datos distribuida. Es un conjunto de múltiples bases de datos lógicos relacionadas, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes espacios lógicos y geográficos. Por ejemplo, un servidor corriendo dos máquinas virtuales e interconectadas por una red de comunicaciones. Dicha base de datos tiene la capacidad de realizar procesamientos autónomos. Esto permite realizar operaciones locales o distribuidas. Ventajas y desventajas del uso de una base de datos. 1. Independencia de los datos y los programas y procesos. Permite modificar los datos excepto el código de aplicación. 2. Menor redundancia.
Es decir, no es necesaria la repetición de datos, solamente se indica la manera en la que se relacionan estos mismos. 3. Obtener más información de la misma cantidad de data. La base de datos facilita al usuario obtener más información debido a la facilidad que provee esta estructura para proveer los datos a los usuarios. 4. Integridad de los datos, lo que genera mayor dificultad de perder la información o de realizar incoherencias con los datos. 5. Mayor seguridad en los datos. Al permitir restringir el acceso a los usuarios, cada tipo de esto tendrá la posibilidad de acceder a ciertos elementos. Desventajas. Ausencia de estándares reales, lo cual significa una excesiva dependencia a los sistemas comerciales del mercado. Sin embargo, actualmente un gran sector de la tecnología está aceptado como estándar. Requiere personal calificado. Debido a la dificultad del manejo de este tipo de sistemas, esto requiere que los programadores y analistas deben tomar cursos que lo adiestren para poder comprender las capacidades y limitaciones de las bases de datos. Las instalaciones son costosas, ya que el control y administración de una base de datos requiere de un software y un hardware de elevado costo. Falta de rentabilidad a corto plazo, debido al coste de equipos y personal, al igual que el tiempo tarda en estar operativo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Manuel Mendoza y mi nombre es CL2718972. Y soy de la sesión 285A1 y mi grupo está compuesto por Joandri Contreras, Gabriel Núñez y René Rondón. Por mi parte, yo le vengo a hablar acerca de la seguridad de las bases de datos distribuidas, la normalización y los manejadores en los que se pueden realizar. Ok, yo les hablaré acerca de la distribución de datos y su seguridad. Los problemas de mayor importancia en seguridad son la autenticación, la identificación y el refuerzo de los accesos de control apropiados, como lo es el sistema de seguridad de niveles múltiples. Este consiste en muchos usuarios con distintos niveles de permisos para una misma base de datos con información de distintos niveles. En las bases de datos distribuidas se han investigado dos acercamientos a este modelo, como lo son la data distribuida y control centralizado y la data y control distribuidos. Desde ya hace varios años, las bases de datos son ampliamente utilizadas en departamentos de gobierno, empresas comerciales, bancos, hospitales, etc. Actualmente se está cambiando el esquema bajo el cual se utilizan las bases de datos y ya no son utilizadas únicamente de forma interna, sino que se tiene mucho acceso externos de distintos tipos. A estos cambios que se han introducido en el uso de las bases de datos ha creado la necesidad de mejorar las prácticas de seguridad, ya que el ambiente ya no es controlado como el esquema antiguo. Ok, ahora le hablaremos de la normalización. La normalización de bases de datos es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional, con objeto de minimizar la redundancia de datos y facilitando su gestión posterior. Tiene como objetivo minimizar la redundancia de datos, disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas, proteger la integridad de datos. En el modelo relacional es frecuentemente llamar tabla a una relación. Para que una tabla sea considerada como una relación, tiene que cumplir algunas de las restricciones, como lo son: cada tabla debe tener su nombre único, no puede tener dos filas iguales y no se permite ser duplicados. También todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. Los manejadores de bases de datos. Los manejadores de bases de datos son un conjunto de programas que se encarga de manejar la creación y todos los accesos a la base de datos. Tales manejadores serían el Microsoft SQL Server, el Microsoft Access, MySQL, Interbase, Oracle, DB2, DBase y Paradox. Dado el gran catálogo de manejadores de datos que existen, estos son los más utilizados, como lo serían el SQL Server, que es un sistema manejador de bases de datos que por sus siglas en inglés SQL, Structured Query Language, es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en estas.
También es un sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft basado en un modelo relacional. Sus lenguajes para todas las consultas son TSQL en ANSI SQL. Constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas gestores de bases de datos como son Oracle o MySQL, y posee algunas características tales como soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad y seguridad. También soporta procedimientos almacenados, entre otras. Por segundo tenemos Microsoft Access, que es un sistema de Microsoft para la definición y manipulación de bases de datos, teniendo en cuenta que una base de datos es un sistema informatizado cuyo propósito principal es mantener información y hacer que esté disponible en el momento requerido. Esta información es persistente dentro del sistema, es decir, una vez introducida en él, se mantiene hasta que el usuario decida eliminarla. Access es un programa del sistema operativo creado y modificado por Microsoft para uso personal en pequeñas organizaciones. Y por último tenemos MySQL. Es el SQL más popular en la plataforma Unix, es rápido y eficiente, aunque no es tan fácil de usar como otros productos similares. Como software libre en un esquema de licenciamiento dual. Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario.